Ya es hora. Mujeres de la industria abriendo una conversación. Igualdad y representación de la mirada femenina. No estás sola. Estamos juntas. Psst, psst. Ya es hora. Hola, soy Ferue Guiarte, escritora de televisión y cine, y hoy vamos a platicar con Almadelia Murillo, con Samara Ibrahim y con María René Prudencio en este que es el primer capítulo de la segunda temporada de los podcasts de Ya es hora. Esta temporada va sobre historias y escritoras. Esperemos que la disfruten. Hola a todas, ¿cómo están? Hola. Hola. Hola María René, hola. Hola Perú. Hola Sama. Oigan, bienvenidas. Estamos aquí para el primer podcast de la segunda temporada de Ya es hora y vamos a hablar ahorita un poco o mucho de colonialismo cultural y de cómo esto nos afecta pues desde muchos lados, ¿no? Desde dónde se cuenta el contenido que estamos haciendo, desde dónde muchas veces lo contamos nosotras. Y la idea es un poco, además de hacer comunidad, tratar de pensar en soluciones y qué se nos ocurre y hacia dónde puede tirar como este nuevo camino, ¿no? Entonces queremos empezar pues, a platicar un poco del contenido con perspectiva de género, desde dónde lo han vivido ustedes, porque creo que todas conocemos muy bien estos tests, como el de Bechdel, que es para medir qué tanto interactúan dos o más mujeres hablando de algo que no sean hombres, pero fuera de eso, hasta dónde lo podemos llevar más allá, ¿no? O sea, qué tanto esas pláticas y qué tanto esas relaciones no solo afectan a los personajes femeninos, pero también afectan a las relaciones de nuestros personajes en general, ¿no? Entonces, pues hola a todas y empecemos. ¿Qué piensan de este primer punto? A ver, pensando, yo digamos como que se me ocurren dos ámbitos en los que llevo rato. Uno es la literatura de ficción, la escritura de novelas, de cuento, etcétera. Y yo siempre me he preguntado, como quizá muchas de nosotras, qué habría pasado si Ana Karenina la hubiera escrito una mujer, ¿no? Exacto. Primero seguro que la habrían mandado a la colección de novela rosa o novela romántica, ¿no? Y sin embargo es la gran obra que es, porque lo es, por sus propios méritos, pero también creo que porque la firma un señor, ¿no? Un tal Tolstoy. A lo largo de la historia de la literatura escrita por mujeres siempre va a romanticismo, salvo que te cambies el nombre, como hizo George Sand, George Eliot, o te atrevas contra todo y contra todos, como Patricia Highsmith, a escribir otras cosas, ¿no? Thriller, noir. Y en ese espacio de la literatura sí creo que está muy cabrón en los personajes, lo que hace o no un personaje femenino, y también en lo que la industria le asigna como valioso a la obra que está firmada por una mujer o firmada por un hombre, ¿no? Siempre hay como una posición ahí más o menos secundaria, hasta el día de hoy, donde por más que habemos muchísimas escritoras, creadoras en todos los ámbitos, pero a la feria del libro que vayan, a la premiación del mundo que vayan, a la editorial, a la traducción de la lengua más extraña que se imaginen, es toda una plataforma de hombres. El director editorial, el jurado, son 5 señores y una chica. El director comercial es un señor. El grupo que baja los recursos para poder hacer la Feria del Libro de Guadalajara son 24 señores. La RAE. Hay una mesa de, se los juro, 20 y tantas personas. El gobernador, el presidente municipal, el rector, el director, el maestro de filología, ¿no? Entonces, en ese universo está todavía, en muchos sentidos, en el contenido mismo de las historias, de los personajes, en quién lo produce, cómo se ve, si eres autora o autor, y en quién promueve la industria, ¿no? Entonces, pues está cabrón todavía. Y hablando ahora en mi nueva poca experiencia como guionista, para series, audioseries, etcétera, pues es interesante que te llaman
como escritora cuando, es que esta historia es como femenina, ¿no? Aquí necesitamos una chica que le dé el toque. Las cosas que yo he recibido, ¿no? O sea, me llaman para que escriba las mujeres del libro vaquero, porque pues, ¿no? En fin, yo quisiera dejar eso ahí para empezar, pero pues parecería que estamos muy de avanzada y lo cierto es que yo creo que no. Totalmente, a mí me ha pasado igual. Yo creo que de los últimos 5 proyectos en los que he estado, 3 me han hablado porque necesitaban una voz femenina. Inclusive me han hablado después de que ya está escrito todo. Y se dan cuenta al leer los guiones que los personajes femeninos no existen, son invisibles, son bidimensionales y tienes que corregir el trabajo que ya está escrito. O sea, vienes después, ni siquiera en la concepción de los proyectos se considera que una voz femenina es necesaria. Cuando eso ya es un problema, ¿no? O sea, para mí como guionista sí siento que es importante que me llamen y siento que es importante que cada minoría o cada grupo civil hable de sus propias historias. Sí siento que es importante que haya guionistas mujeres hablando de los personajes femeninos, pero también el concepto de que tú solo puedas escribir un personaje femenino y no te hablen porque eres una guionista chingona, talentosa, que también podría escribir hombres o también podría escribir otras cosas, eso ya es como muy problemático, ¿no? Que creo que es el caso, por ejemplo, no sé si ya vieron todas Sex Education, que es una serie que la está rompiendo a todos los niveles y está protagonizada por 2 chicos adolescentes que tienen una relación preciosa de amistad, ¿no? ¿Qué pasa con ese equipo de escritores y qué pasa de escritoras y qué pasa con ese equipo de producción y con lo que está detrás de esa serie? Es que son morras, ¿no? Entonces no solo la showrunner es una mujer, tiene un equipo de 5 mujeres, los 2 hombres que participan son hombres de otras nacionalidades y no solamente British. Entonces creo que también ahí hay un punto importante y ahorita también me gustaría aprovechar lo que dijo Almadelia para plantear como una duda que creo que luego tenemos, y es que justo hay un lugar, ¿no? En estos paneles hay un lugar para una mujer, en estas mesas de escritoras son de escritores y hay un lugar para una mujer, y entonces, ¿qué es lo que crea? Pues esta sensación de competencia interna entre nosotras, porque sentimos que del pastel nos toca un pedazo y que tal vez hay que pelear por él, ¿no? Entonces me gustaría saber qué piensan también de esto. Yo creo que en la competencia tiene que ver sí con que hay un lugar, pero también tiene que ver con una lección del heteropatriarcado, o sea, histórica de centenias, que las mujeres compiten entre sí. O sea, más allá de que haya un lugar, a las niñas nos crían, bueno, yo me crié como niño, entonces todo es como muy extraño para mí, siento que estoy viendo un documental, pero a las niñas las crían en una cosa de competencia no solo laboral, sino sexual, ¿no? Esta cosa de atomización, de generar una sensación de constante enemistad para fracturar la sororidad es una cosa atávica. Entonces no solo creo que tenga que ver con el lugar, sino desde mucho antes. Y ahora que lo decías, yo pensaba en otra cosa. También es verdad que como se nos ha permitido muy tarde incorporarnos a la actividad que me digan, a todas las industrias, a todas las actividades, pues siempre hay, y ese es un mero dato duro, siempre hay más hombres, ¿no? No es que a mí me guste, me parece jodidísimo, pero sí ocurre que, por ejemplo, a mí me terminan invitando a 5 proyectos y yo pues ya les tengo que decir que no, porque no puedo, porque estoy en 2, pero me doy cuenta que pasa como que se van haciendo en la industria de 10 nombres de chicas, ¿no? Junto a 100 de hombres. Y ahí un poco creo que lo que toca es empezarse a arriesgar, porque yo siempre sugiero a otras, ¿no? Aunque no tengan libros publicados, aunque no, digamos, aunque estén un poquito más al principio de una carrera, yo siempre sugiero, ¿no? Y le cuesta a los que toman las decisiones, a los productores, a los editores, a incorporar a otras personas, a otras mujeres que no tengan todavía tanta visibilidad, ¿no? Porque siempre hubo una primera vez para todas, ¿no? En la que nos sentamos en una mesa
Pero sí es verdad que en la oferta y demanda, es jodido, pero es así, hay muchos más hombres a los que se puede recurrir para invitarlos a escribir, ¿no? Y creo que también tiene que ver con algo que dijiste, acabas de decir tú y lo que dijo Feru, que si hay pocas escritoras o guionistas en comparación con guionistas hombres, mujeres en poder, es decir, mujeres showrunners, mujeres jefas, o sea, hay muchas menos. Entonces, si tú logras tener un cuarto más o menos equitativo en términos de números de representación femenina, masculina, de todas maneras el showrunner o el jefe de escritores es hombre, y todo lo que, ¿no? El contenido que las mujeres queremos ver ahí, queremos empujar, y los cambios que queremos hacer en los personajes y en la estructura narrativa, no pasa, porque el que decide es un güey. Que creo que decide un güey a partir de el sistema, y el sistema dice que mientras más créditos tengas, mejor eres, independientemente que tu trabajo no avale la cantidad de créditos que tengas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, para mí el problema radical va mucho más allá, como dijo María René, tiene que ver con que nuestra industria gobierna, reina el modelo del masculino mestizo, blanco, arrogante, con una supremacía, falsa supremacía intelectual, que según ellos nos tiene que apabullar, y lo digo señalando, hay gente brillante, obviamente, ¿no? Claro. En términos generales, en mi experiencia, me he topado con hombres que no leen ni la caja del cereal, y te quieren decir cómo o por dónde dirigir un contenido, hablando de seres humanos. De entrada ya estamos mal, porque deberíamos de entender que somos seres humanos escribiendo. Da igual si te tocó palito o rajita, porque convivimos en sociedad. Da igual el traje que te tocó o el traje que quieras que te toque, ¿no? O el traje que decidas, o el traje en el que vives y crees que no deberías de vivir. Al final somos almas habitando cuerpos, que no debería existir la diferencia en ese nivel de radicalismo. Luego, sistemáticamente vivimos en una sociocultura racista, machista, elitista, clasista, y las mujeres hemos sido discriminadas solo por tener vagina. Luego, en el trabajo, pues al final somos, y yo no sé si les pase a ustedes como guionistas, no sé si les pase a las productoras que ya lograron alcanzar el poder. Muchas lo han logrado, por suerte son con las que yo ahora trabajo, elijo trabajar con ellas desde mi privilegio de poder elegir, porque si no prefiero trabajar en otra cosa, ¿no? Mujeres como Regina García Solórzano, por ejemplo, Tita Lombardo, productoras con las que yo trabajo, mi agente Fernanda Buso, que es coproductora mía y me hace sentir validada, valorada, escuchada, y son mujeres que me retan intelectualmente. Busco asesorías como con Yasnaya, que es mi ídola. Hacer equipos de mujeres, desgraciadamente trabajar con menos hombres, porque hay algo sistémico de lo que no se pueden separar, porque tienen una masculinidad tan acomplejada y prepotente, que son víctimas de lo que han mamado, del machismo que nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tatarabuelas nos han inculcado. Y yo aparte soy hija de egipcio y libanesa, ya ni te cuento mi identidad asesina, como diría Maluf, o sea, estoy jodida por donde me veas, y radiante, como diría Benedetti. Pero ojo, el sistema los oprime y los avala también a ellos, porque el contribuyente dice que cómo voy a hacer una película de transgénero, porque la marca Bimbo es súper blanca y es súper la ultraderecha fascista de 1940. Luego, los homosexuales, ¿neta les sigue preocupando que te guste una persona de tu mismo género? Ah, no, pero les preocupa a ellos, o les preocupa a las marcas que los avalan, o al dinero donde sacan, o a su abuelita, que a ellos respetan mucho. Entonces, lo último que importan ya son las historias, y más allá de lo que estemos contando o desde dónde lo estamos contando, seamos hombres y mujeres, se les olvida que los proyectos y la importancia de la narrativa tiene que ver con hacer del cine un espejo social que logre de una puta vez ponerle al otro enfrente, picarle los ojos, las costillas, el corazón y las entrañas para hacerles ver que algo en su vida puede mejorar o cambiar, o que algo está jodido. Yo por eso escribo. Luego trabajo en un sistema que me hace ver que tengo que escribir el canon de belleza para la actriz de moda con el discurso de la mujer o la estúpida que se convierte en la guerrera o en la hija de puta, ¿no? Entonces creo que el problema viene mucho más allá, y perdónenme el monólogo, me voy a callar en este momento. Pero justo, ¿cómo desarticulamos esto? O sea, creo que cada vez, gracias a podcasts como este,
ya que se están creando asambleas todo el tiempo, ya que estamos haciendo más comunidad, o al menos intentando hacerlo, va mejorando la cosa, pero seguimos aquí, ¿no? Entonces, y seguimos teniendo un poco estos mismos cuestionamientos. Entonces, lo que les quiero preguntar es, uno, ¿cómo podríamos desarticular justo este sistema que nos tiene así? Y dos, ¿cómo o con qué propuestas podemos hacer que esas voces, porque creo que también es importante hablar de qué mujeres somos las que tenemos derecho a estar contando esas historias y a las que tenemos esos privilegios, cuando es un hecho que el 90 y tantos % somos mujeres privilegiadas, blancas y con cierto acceso a las élites, ¿no? Entonces creo que también nos tenemos que hacer conscientes de eso para ver cómo lo terminamos con eso, ¿no? Entonces, ¿qué proponen y cómo lo ven ustedes? Bueno, hay una cosa que acaba de decir Sama que llegó al final al dedo en la llaga del corazón de todo esto, ¿no? En el caso del cine, que además pues es una para muchos y muchas una pasión y para otros un oficio, en fin, carísimo. Es carísimo, en cambio, bendita la literatura, y no, porque, pero para hacer cine necesitas mucho dinero, ¿no? Y entonces creo que siguiendo un poco la ruta de lo que acaba de describir Sama, llegamos a, les voy a contar súper brevemente, ¿no? Yo estaba en una mesa de 8 escritores, de los cuales 7 eran hombres, yo la única mujer, para escribir la historia de Antonieta Rivas Mercado. Obviamente yo ni era la head writer, me habían invitado. Yo me acuerdo de tus compañeros y sí dije, no puede ser, porque eran chavitos de 20 años. O sea, bueno. Sí, no. Entonces, ya, terminamos quedando 2, otro compa y yo, para hacer un piloto. Bueno, cuando lo entregamos, el productor, que ha bajado millones para producir las grandes películas, que es Gastón Pavlovich, que produjo Irishman y cuantas más, dijo que eso estaba, que Antonieta no era feminista, que eso estaba muy de autor, muy autoral, que por ahí no, quién sabe qué, ¿no? Y entonces, y le dimos 1000 vueltas al guión. Al final, yo ya no estoy ahí, ¿no? Ahora él se asoció con Endemol y ahora está, ya no recuerdo quién, pero son hombres que lo que tienen es un nombre que baja recursos. Y entonces ya, ahí se jode todo. Es que además lo tremendo es que se están montando en la ola del Me Too y de Ya es hora, y son los que están bajando recursos para contar historias de mujeres, porque saben que en el mercado es lo que interesa ahorita. Pero sí, claro. Porque exacto, es una mera estrategia comercial. Lo están haciendo porque hay un asunto de branding que dice que eso vende ahorita, no por una genuina conciencia, proceso de transformación, mirada. ¿No? Entonces creo que es un camino para irnos sacudiendo un poco el pesimismo, que yo abrazo el pesimismo con alegría, el oxímoron que me acabo de echar. Yo me sumo a tu abrazo desde que al menos ya estamos hablando de esto y con nombre y apellido, y estamos diciéndolo en fuerte, y se percibe cómo y cuándo les empiezan a temblar las rodillas, aunque no hay nada más peligroso que un animal acorralado, ¿no? Sí, y luego se vuelve miedo, backlash. Que es donde yo tiro a la sororidad, pero la genuina, a la de ayudarnos entre nosotras, a la de hablar cuánto te pagan a ti y por qué le están pagando más a nuestro compañero que tiene pene y no rajita, ¿no? En por qué te invitan a ti a reescribir un guión que yo escribí antes, y que nos preguntemos cómo fue tu experiencia con esos productores y qué pasa, o si lo que te están contando a ti es verdad. O tú estás entrando y sin querer le metes una puya a alguien que tú quieres, respetas solo porque existe y comparte tu oficio, que no es fácil, porque todas aquí sabemos que escribir duele. Y no es victimismo, yo lo abrazo. A donde yo iba es al dinero. O sea, ¿cómo podríamos, con la cabeza fría, sentarnos a hacer organizaciones que puedan bajar recursos, a sumar empresarias? O sea, creo que necesitamos tal cual, ¿no? Como decía Virginia Woolf, tu habitación propia y tu ingreso. O sea, sin, digamos, llevado a este nivel más grande, ¿no? Del sistema de industria de plataformas. Yo estoy absolutamente... a mí me cambió la vida en cuanto empecé a trabajar con una directora mujer. Yo toda mi carrera de guionista había trabajado con productores y directores hombres.
Yo también. Que me daban un lugar secundario, que supuestamente eran muy generosos y muy apoyadores de mi trabajo, pero terminaba yo indefectiblemente en un lugar secundario, no solo en lo creativo, en lo creativo se me daba igualdad, pero a la hora del pago y de los créditos, esa igualdad se acababa, ¿no? Acá. Y ahora que Y eso que tú eres trabajar rockstar, con María mujer, René. Y eso que tú eres rockstar. pero no O sea, sabes. en el Y no sabes mundo cómo del me guión- cambió la vida, ¿eh? O sea, trabajar con una mujer, de pronto, por primera vez, y lo voy a decir con nombre y apellido porque la amo y la adoro, Lucía Puenzo. Empecé a trabajar con ella y de pronto, Bien, 50-50. te cambia todo. Por primera vez en mi vida, alguien me dijo, estamos escribiendo a la par, 50-50, los mismos créditos, la misma lana. Y yo creo que tiene que ver con eso, yo creo que tiene que ver con las pocas mujeres Elegir. que están en el poder, Sí. tienen que empezar a ser sororas y a crear equipos femeninos para balancear el playing ground, perdón, de repente gringueo, cabrón. Porque Pero si- además no, se tiene que cambiar desde el poder, porque si no, eternamente o sea, se cambia desde donde está el dinero, se cambia desde donde están las decisiones creativas, porque desde el común escritorio del cuarto de escritores no se cambia. Tiene que ser alguien que está en el poder, que empieza a generar. Y eso, equipos femeninos, yo también, de 2 años para acá, me quebraron un grupo de productores del alma, a punto de quererme retirar a vender ropa vintage y a cocinar, que soy buenísima. Me rescató mi agente, Fernanda Buso, me dijo, ni madres, vámonos con todo. Me presentó a Regina García Solórzano, que me morí y me fui al cielo. Trabajar con ella es estar con Dios cada puto día en el mejor sentido de la palabra. Y a partir de ahí llevo 2 años gozando de ser escuchada, de ser valorada, de ser bien pagada y ser respetada, no solo como mujer, sino como guionista desde mi oficio. Y tenemos que unirnos, aunque no voy a decir, también he trabajado con hombres maravillosos. El problema es que son muy pocos y que muchas veces no son tan poderosos porque hay alguien más blanco, más rico y más poderoso en la silla de arriba, que es el que dice que las marcas o los estudios o los VODs no quieren esto porque el mainstream hay que seguir jodiendo al espectador subestimándolo con contenidos de mierda, que son los que le gustan, con mujeres sumisas, que son las que les gustan controlar y tener en su casa, etc, etc, etc. Entonces creo que se cambia aprovechando el poder que estamos teniendo ahora, o si se le puede llamar poder, al unirnos entre mujeres, a cuidarnos entre nosotras y a generar contenidos, da igual si son de hombres o mujeres, de humanos entendiendo las dualidades, la bondad y la maldad y el balance entre ellos, creo yo. Y creo que tiene también que ver con algo que dijo Alme también, Feru, que nosotras sí somos mujeres privilegiadas y tenemos esa responsabilidad de empujar que vengan otras mujeres que no tienen el privilegio, que no tienen el acceso a los equipos para que las historias se vuelvan diversas. Y aunque esas mujeres no tengan el currículum, no tengan las 20 películas, no tengan los libros, así llegaron los hombres. O sea, por eso hay más hombres, porque hubo gente en poder que los quiso apoyar cuando no eran nadie. Y porque empezaron antes, antes, ¿no? Sí, pero además a mí me pasó en un equipo de escritores ahora gringo. Yo escribí una serie hace unos 3 meses, no sé, ya con la pandemia mi tiempo se jodió, hace 3-4 meses en Estados Unidos, y nos trajeron a mí y a un escritor mexicano. Yo llevaba 3-4 películas, el chavito no había escrito nunca nada en su vida, y lo escuchaban más a él, porque el showrunner era hombre. O sea, sigue sucediendo. Y seguirá. El showrunner de un tipo de 50 años neoyorquino en algún momento le dijo la verdad más apabullante que yo he escuchado en la vida, que le dijo, tú no te preocupes, tú cuando tengas mi edad, el mundo va a ser tuyo. O sea, todo el mundo te va a estar queriendo entregar las llaves del reino porque eres un hombre blanco. Y se lo dijo así enfrente de todo el mundo, que las otras voces nos callaban porque éramos mujeres, porque éramos mestizas, o sea, etc. Pero este chavito, que puede ser muy talentoso y puede ser muy brillante, ya le estaban dando los shortcuts para llegar más rápido, por el simple hecho de tener un pito. Punto. Sí. Y ahí vuelvo al asunto del dinero, porque creo que no es nada más entre nosotras, tiene muchas aristas, ¿no? Muchos costados. Uno es
cobrar mejor, exigir, compartir entre nosotras, o sea, buscar que sea un tema de un trabajo bien pagado, en el justo valor que, porque sigue siendo de la chingada que nos paguen más o menos 40% menos. Esa es la brecha salarial que existe también en esto. Ni les cuento en la escritura de columnas. Yo escribo en el periódico Reforma y he pasado por muchos, los que me digan de este país, lo que le pagan a un columnista comparado con lo que le pagan a una columnista. No importa si su columna tuvo 10 lecturas y la mía 50,000. El señor gana 10 veces más que yo, ¿no? Entonces, esa es una mirada. Pero la otra es, en el caso de la ejecución de cine, de series, de proyectos de este tipo, ¿cómo nos hacemos nosotras de nuestras propias instancias a las que se pueda ir a pitchar un proyecto y donde se pueda bajar recursos? Porque el punto es ese, ¿no? O sea, cuando llega el alto blanco barbado con apellido, etcétera, ¿no? Que le lleva el proyecto a la gente que va a tomar la decisión, que son otros muchos como él. Es que ese es el pedo. Me va quedando este sesgo de qué quieren ver, qué quieren contar, pero que a huevo haya una segunda temporada, porque aunque Antonieta se suicida a los 30. Es necesario. Sin Antonieta, el chiste es que haya una segunda temporada. Pero el problema ahí es que, o sea, entonces, necesitamos... En lugar de donde bajas los recursos, es como dices tú, está lleno de hombres barbados blancos de todas maneras. Entonces la vía empresarial es como muy extraña y la vía ahorita pública, no entremos en debates políticos, pero los lugares que tradicionalmente daban dineros para historias diversas, de minorías, de mujeres, que eran asociaciones no gubernamentales, instancias gubernamentales dedicadas específicamente a estas poblaciones, ya no tienen la lana. Esos recursos ya desaparecieron. Entonces va a haber un vacío muy dañino. Yo creo, ahorita lo que está sucediendo con los recortes presupuestales y el cambio político en la pandemia va a generar todavía menos recursos para esas historias. Pero entonces no quiero quitar el dedo del renglón. Necesitamos nuestros propios fondos. ¿Cómo le hacemos para empezar, aunque tome no sé cuánto, aunque quizá nosotras no lo veamos, pero necesitamos nuestros propios fondos para que a la hora de producir, de cuánto cuesta hacer el pitch, de sacar un presupuesto, haya dinero, porque lo habría, ¿no? Uh-huh. Para eso y para contar estas historias de muchas otras mujeres que en efecto no están hoy aquí y que les cuesta mucho más, pero mucho más, ¿no? Es verdad, nosotras que tuvimos acceso a cierta educación, en fin, que pertenecemos a la clase media, bueno, yo vengo de otra mucho más abajo, ¿no? Yo crecí en una escuela pública, tengo 7 hermanos en pobreza total, crecí en un internado de niñas, pero yo, pues casi por suerte, por trabajo y tal, pero no es porque el sistema favorezca que alguien que viene de donde yo vengo pueda ir alcanzando otros espacios, ¿no? Otros lugares donde hablar. Y pienso en ese sentido también que urge la descentralización de las historias, ¿no? Si no es una historia urbana, si no es una historia en las superciudades, cosmopolita, pues total. ¿Cómo nos volteamos a incorporar las otras, ¿no? Como escritoras como tú, haciendo tu columna en donde escribiste la niña que se quedó embarazada y llevando esa historia al cine, que es gloriosa y que es una denuncia maravillosa, y que sucede en el interior de la República, en Michoacán, si mal no recuerdo cuando la leí. Eso, generando contenidos a partir de los escritores o escritoras que están fuera y denunciando con nombre y apellido todo lo que no les gusta que se hable en cuanto a la narrativa femenina, menstruación, las mujeres violadas que vuelven a confiar y a creer, mujeres transgénero, homosexuales, y todos los temas que siguen pareciéndoles que no son suficientemente comerciales. Pero creo que eso nos lleva a otro punto que me gustaría que hablaran las tres, que es cómo aprendemos a contar historias, sobre todo hablando de cine y televisión, cuando todas las historias que nos han contado últimamente nos las han contado hombres, ¿no? Uh-huh. Y entonces cómo, incluso siendo mujeres, incluso entendiendo conceptos como perspectiva de género y demás, nos cuesta trabajo, ¿no? A mí se me quedó muy marcado un día que estaba en un taller que da una amiga muy querida que se llama Saria Abreu, que es una gran maestra, una gran escritora y demás,
hacíamos estos ejercicios rodeadas de escritoras feministas y los contenidos carecían de perspectiva de género, ¿no? Y de repente nos volvíamos muy panfletarias y como que creemos a veces que hablar de feminismo es sentarnos a dar diálogos sobre qué es el feminismo. Y eso no es, ¿no? Entonces, ¿cómo nos salimos de esta estructura que ya tenemos tan arraigada para contar historias de una nueva manera? Pues ahí lo primero es que sí creo que vale la pena recordar que el machismo primero es un sistema, ¿no? Y luego habemos individuos machistas, mujeres machistas y hombres machistas, pero primero es un sistema, lo cual está en nuestro tuétano, ¿no? En la narrativa del mundo, del cine, de la literatura, de todo. Yo a lo que siempre trato de apelar es a que tendría que venir como una racha importante de contar historias donde, lo que voy a decir es una burrada, chicas, perdónenme, pero donde la trama sea secundaria y lo principal sea la mirada interior, la narrativa interior, la condición humana de los personajes que están en estas historias, personajes mujeres y personajes hombres. Porque lo que pasa es que el cine, a mí, la verdad, cada vez digo, ya no sé qué hago aquí, me quiero regresar a escribir literatura, yo sola peleándome con mi libro, pero privilegia mucho la trama. Tienes que contar una historia que entretenga y que en la trama pasen cosas y que las acciones pesen a veces más que los personajes para llevar a, no todo el cine, no todo, pero y ahí es donde se vuelve plano y todo termina derivando en un formato aprendido de forma milenaria, donde casi las cosas que le pasan a ellos y a ellas suelen ser el mismo tipo de cosas, ¿no? Y por eso, cuando ya te piden incorpora un discurso de mirada de género, se vuelve panfletario, ¿no? Está en el discurso, está cuando ella le dice, ¿y qué? No puedo porque soy mujer, en lugar de que esté en el discurso interior, en la mirada interior, en ir desdoblando personajes y empezar a darle un poquito menos a esta, como que somos adictos a la trama, y las teleseries vinieron, pero muy cabrón, a reforzar ese vicio. El vicio de cliffhanger, que quede en alto, que quiera ver el siguiente episodio. Y cuando uno se concentra en las acciones y en la trama, es muy difícil. Es que ese es el colonialismo del título de esta serie, ¿no? O sea, es el colonialismo narrativo gringo, tal cual todos. Y creo que, o sea, no sé qué proponer para que las que estamos escribiendo ahorita nos escapemos, o sí sé, o medio sé, pero creo que también es importante pensar en las generaciones venideras. Creo que es fundamental que en las escuelas cine mexicanas se incluya en la currícula cursos de cine y género, cursos de otra narrativa, porque esa es la única manera de romper con una visión, con una forma de contar las cosas, que es una forma de concebir las cosas, que expongas a la gente que está aprendiendo a infinitas maneras de contar y de ver las cosas, y eso atomiza la verdad que creemos tener, no solo en términos de género, en términos de raza, en términos de cultura, o sea, desestructurar justamente esta narrativa gringa, heteropatriarcal, viendo cine iraní, viendo cine, o sea, todas esas cosas, viendo Hedwig and the Angry Inch, ¿no? ¿Qué tal que todo el cuec, los guionistas de 17, 18 años que siguen pensando que El Padrino es la Biblia, les pones Hedwig y le dices, no, fíjate que hay otra manera completamente distinta de estructura dramática, deja tú nada más, de estructura dramática. Creo que eso es fundamental para ver un cambio más allá de lo que estamos haciendo ahorita. Sí. Aunque yo no quiero ser el abogado del diablo, pero si estamos hablando del colonialismo de los americanos, la narrativa que a veces sale, otras no, ¿qué va a pasar ahora si, volviendo al punto de María René, con todo este tema político y el gobierno que está tan insistente en quitarnos los fondos donde se hace cine que le llaman de autor, que es el cine que se supone que no permea en el mainstream ni en el espectador promedio, con las historias que realmente marcan una diferencia a nivel golpe anímico o golpe en la cara? Y ahora vamos a ser esclavos de los SVODs porque son los que tienen dinero para producir y vienen a producir aquí porque, ¿qué creen? Mano de obra barata. Es barato, claro. La colonia, pero con
con los SVODs a la cabeza, que ya no es uno, son 4. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a hacer textos servidores por los siglos de los siglos, a menos que intentemos reeducar al espectador, porque creo que ahí hay gran parte del problema. Yo lo que pienso, a mí me pasó, y justo pondré un ejemplo que me pasó contigo y que platicábamos, Ama. Sigo desarrollando esa película, pero en un punto diferente donde Sam era parte de la productora que va a producir esa película y se está haciendo para un medio, digamos, que muy tradicional, ¿no? Entonces, yo sé qué tipo de contenido me están pidiendo, yo sé hacia dónde quieren que tire, pero ¿qué hice? Un pequeño detalle que es, mi protagonista tiene 2 mamás, ¿no? Y ya, ¿y por qué? Pues porque tiene 2 mamás, entonces se enamoraron, decidieron que querían ser mamás y tienen una hija, ¿no? Entonces creo que de repente nos vamos, o sea, está bien pensar en lo macro, estoy de acuerdo en que es una cosa estructural gigantesca y que tenemos que ver cómo desarticular, pero creo que a veces también se puede desarticular desde estos pequeños movimientos de... Pues es que esa es la forma, pero me estás estás nada más subrayando lo que acabo de decir. Esa es una forma de reeducar al espectador. Tus personajes son tan bellos y entrañables, y tu personaje es tan entrañable que vas a dejar de ver feo, como mucho de la sociedad y el radicalismo religioso católico de este país, la ultraderecha moralista, va a dejar de ver feo que alguien tenga 2 mamás. Y yo creo que esa es una forma de reeducar al espectador. Es como cuando tú eres un contingente empobrecido frente a un ejército gigantesco, no le puedes dar batalla frontal porque no tienes ni las armas, ni los recursos, ni la masa humana. Tienes que hacer táctica de guerrilla, que es meter bombitas donde no se lo esperen y meter un personaje transgénero, una telenovela, o sea, empezar a cuirear las cosas. Sí, totalmente. Sí, pero además de eso, y creo que aquí sí tenemos una coyuntura histórica interesante, que viene de un lugar bastante frívolo, que es el interés que tienen todas las plataformas en poner en pantalla lo que vende, ¿no? Y como ahora venden las historias de mujeres, y ahora venden las historias de relaciones que no son necesariamente heterosexuales, o sea, hay una apertura en ese sentido. Yo de verdad no creo que por conciencia, sino por razones comerciales, pero creo que esa es una muy importante coyuntura para nosotras, ¿no? Aprovecharla. Lo podemos aprovechar e ir, en efecto, ¿no? Filtrando e incluso proponiendo cada vez más estas historias desde el punto de vista comercial, pero al final hará que después de tanto ver cada vez más en las pantallas que esas historias pasan, pues quizá poquito a poco sí se empiece a... Pero es complejo, yo no sé, a ver si ustedes me ayudan como a desentrañarlo, porque, por ejemplo, a mí me están empezando a llamar ya no para arreglar los guiones escritos por hombres, sino para empezar a escribir historias de mujeres en equipos de mujeres. Pero las historias que quieren, ¿no? Porque te propone la plataforma o te propone la productora, ahorita son todas historias de trata de mujeres o de asesinatos de mujeres o de violadores seriales. Que esas son las únicas historias de mujeres que son interesantes ahora y que quieren que escriban las mujeres por una corrección política. Entonces, si bien yo sí creo que hay que hablar de eso, hay que visibilizarlo, también empiezas a participar de la industria del porn del sufrimiento. O sea, hay una pornografía ahí que te están haciendo... Sí, pornomiseria. Eso es la pornomiseria. O sea, es muy complejo y eso es como... a mí no me han llamado para escribir una serie de ciencia ficción. ¿No? De qué chingón, queremos mujeres guionistas latinoamericanas, escribe ciencia ficción, que es un terreno preeminentemente masculino. O escribe algo histórico que no sea Ana Karenina o Antonieta Rivas Mercados, que son finalmente mujeres trágicas, que acaban ambas muertas. ¿No? O sea, ¿cómo sales? O tachadas de locas, como Carlota. O como Carlota, loca, entre comillas, porque eres diferente, eres loca. A mí me pasó ahora que fuimos ampliamente criticadas por hacer la serie de Ana de la Reguera, que se llama Ana,
Y la verdad es que me siento muy orgullosa justo por eso, ¿no? Porque ajeno a la producción, ajeno a algunas cosas que se podrían mejorar y demás, pues nos atrevimos a hablar de feminismo, sin hablar de feminismo, con una protagonista que baila, que se ríe, que se masturba, que no se masturba, que se atreve a enamorarse de una mujer, que se atreve a enamorarse de 2 hombres, o 3 o 4 al mismo tiempo, y da igual. O prefieren no enamorarse de nadie. Y creo que también nos tenemos que atrever a hacer ese tipo de contenido que puede pasar como irreverente, pero que realmente impacta desde otro lado, ¿no? A mí me pasó, vi que tenía Ana en su live de Instagram, no sé, 200,000 personas, no sé si estoy exagerando, muchísimas personas, porque la siguen 1 millón de personas, viendo un live con ella y con su cuñada, que fue asesora en la serie, hablando de eyaculación femenina, ¿no? Y esta mujer es una mujer lesbiana que da clases de eyaculación femenina, que ponía los gráficos de, ok, esta es tu vulva, esta es tu vagina, este es tu clítoris. Y eso me parece importante, ¿no? O sea, fuera de esta, y llegó mucha crítica desde un nivel narrativo, intelectual y demás. Y ahí sí es, ok, sí, pero ¿desde dónde estamos criticando ese contenido cuando lo que estamos tratando de hacer es abrir puertas para contar una comedia protagonizada por una mujer, ¿no? Cosa que desde ahí nos saca. Ya, y es aplaudible en estos tiempos. Yo pero también... ¿qué piensan de esto? O sea, ¿cómo podemos contar comedias? ¿Cómo podemos contar un thriller donde no seamos las víctimas que aparecemos en las mesas, ¿no? O sea, sí creo que desde ahí también tenemos que iniciar un debate. Sí, es que creo que desde la perspectiva donde estamos, bueno, nosotras, que es como el trabajo creativo, ¿no? También hay un lado bastante más intuitivo y orgánico que hay que dejar que ocurra. O sea, en la experiencia, ahorita que estabas contando lo de Ana, explicado parecería que uno quiere aleccionar, ¿no? Que una quiere aleccionar. Y no, solo estás contando la vida de una mujer que, como la de cualquiera de nosotras, tiene todas esas miradas, esas cosas, ¿no? Entonces, cuando yo me siento a escribir, por ejemplo, tengo una asesina serial que es repartidora de Uber y entra a la casa y si ya le abrieron la puerta y ella les lleva la comida, que es el tradicional método en el que han asesinado a las mujeres, que es con la comida. Acabo de terminar una audioserie de ficción, se llama Ciudad de Abajo, y es terror fantástico. El 19 de septiembre del 2021 va a resurgir Tenochtitlán, nosotros vamos a valer. Entonces, increíble. Sí, pero me doy cuenta que eso no me pasaba hace 10 años, ¿no? Hace 10 años tenía miedo de escribir eso, o si lo intentaba era muy desde la posición, es que hay que decir que las mujeres, ¿no? Y creo que un poco lo que hay que ir permitiendo también, porque hay un lado de variables que nosotras tenemos que empujar, que buscar, que luchar, y otra sí es un poquito soltar la experiencia, o sea, permitir que la experiencia enseñe más y mueva mucho más que la idea puesta en un discurso, ¿no? Vi un par de episodios de esta serie, perdón si alguien trabajó en ella, ¿Oscuro Deseo o El Oscuro Deseo? No la he visto. Está ahí en Netflix. Sí. A mí me aparecen las sugerencias y... Pues entonces la chica que tiene un amante, pero ella da un taller de feminismo y todo está explicado, pero la experiencia es, hagan de cuenta que es un hombre teniendo una affair, escondiéndose de su esposa, pero en una chica, ¿no? Entonces sigue siendo la mirada masculina y lo que van metiendo son datos. Hay feminicidios, ella tiene esta postura. Entonces creo que estoy cantinflando, pero no. Lo que intento decir es que más que aleccionar, lo que hay que contar es historias y experiencias libremente alguna, y también confiar un poco en que confiar en la inteligencia del espectador. Creo que es algo que a nosotros a veces nos hace mucha falta también, ¿no? Y que sea muy reparador en este intercambio de creación y de quienes reciben. Confiar en la inteligencia del espectador pues nos permitirá poquito a poco ir explorando otros caminos, pienso. Estamos tan concentrados, como dices tú, en ese discurso, en la creación de esos personajes que se escapen al heteropatriarcado y que combatan las normas narrativas, que nos olvidamos del placer de contar la historia. Entonces, esas cosas que se crean desde mujeres para mujeres
terminan siendo poco disfrutables y ya no te dan ganas de ver la siguiente. Para mí. Yo sé que igual y muchas me acribillan, pero a mí me No, No. pero tienes razón, hay que ser Yo coincido. autocríticas en eso, sí, porque si no suena otra vez te quiero enseñar empatía a palos, ¿no? O te quiero enseñar una experiencia con discurso, y no. O sea, la belleza del proceso cognitivo es que la experiencia enseña más que el discurso. Y pienso que, digo, me estoy poniendo muy filosófica, pero sí creo que sería algo que tenemos que tener consciente a la hora de crear los contenidos, ¿no? Que la historia sea, que la naturalidad de Ana ya está haciendo un mensaje que no es un decálogo, solo es una vida libre. Y por ahí habríamos, ¿no? Creo que dijiste algo que me encanta, Almadelia, que es que hace 10 años no te hubieras atrevido a contar las historias que cuentas ahora, ¿no? Porque tenías más esta voz en off de qué tienes que contar, por qué lo tienes que contar y desde dónde, ¿no? Entonces, ¿qué más ha cambiado, además de tu increíble trayectoria, pero qué ha pasado en estos 10 años? Y también va para María René y para Sama. ¿Qué les ha pasado de 10 años para acá donde notan un cambio ya importante o al menos un avance significativo en los contenidos que podemos contar? Bueno, yo primero quiero decir que sí ha cambiado y que se los debo a ustedes, a las otras, a unas a otras, la verdad, como a ir tejiendo esta red en la que volteas y dices, bueno, veo más mujeres atreviéndose, hay más mujeres que se han incorporado, sé que puedo decirle a ella, que ella me va a decir a mí, que ella me va a creer, que en el mundo de la industria editorial, por ejemplo, hay más mujeres dirigiendo algunos sellos importantísimos, ¿no? En la literatura en el mundo. O sea, creo que lo que a mí me ha hecho sentir que hay como una base en donde me puedo permitir más son las otras mujeres. O sea, esta red que ha ido sucediendo de manera casi orgánica, ¿no? En algún caso. Y que otras hablen, o sea, que otras digan, que otras escriban, que otras... Es casi como en el Me Too, ¿no? Cuando una dice, la otra se atreve, y la otra se atreve, y la otra se atreve, y creo que en gran medida ha sido eso. Y también, pues sí, para bien y para mal, el enorme crecimiento de las plataformas donde se pueden ahora contar las historias, ¿no? Porque hace 10 años no teníamos este boom de Prime, HBO, Disney, Apple TV, bla, 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 ¿no? Entonces, hay una coyuntura interesante ahí que yo sí creo que es importante de alguna manera aprovechar, ¿no? Y, en fin, podría seguir muchísimo más, pero creo que es, primero, el ejercicio de las otras diciendo, haciendo, escribiendo, siendo visibles, lo que nos ha llevado a otras, que a su vez lleva a otras, a que estemos en este momento, ¿no? Y lo otro es aprovechar la coyuntura comercial, porque siempre les estamos engordando el caldo a ellos, chingao. Cuando hemos tenido un pinche partido en el gobierno que nos represente, pero les engordamos el caldo, o sea, los ponemos ahí, ¿no? Como le engordamos el caldo a las plataformas comerciales, a las editoriales, Entonces es un poco, ¿cómo hacemos ahora? Por lo menos abra la posibilidad de contar estas otras historias, ¿no? De también vernos beneficiadas, no nosotras las de esta mesa, todas las mujeres que queremos y podemos contar historias y ver otras historias, ¿no? Qué bonito. Por eso nuestro silencio. María René, Sama. Bueno, en mi caso, creo que influye mucho que, claro que he visto el cambio en esto. Primero en que me asocié con Moni Herrera, grandioso ser humano y guionista, y es mi coescritora y mi equipo, y pusimos una empresa donde somos ella y yo, y entonces en los viajes de empresa salimos ella y yo, y somos un equipo. Y luego todo el movimiento del 10 horas, claro que he influenciado y pues tener canas en la panocha incluye, 42 años no son 32, y el establecer límites asertivos, y el trabajarte como ser humano, y el darte cuenta que tu trabajo merece, vale, y que, retomando, estamos en un buen lugar y en un buen momento para alzar la voz y usar la inteligencia y la línea de metro directa entre el cerebro y el corazón para contar historias desde ahí,
y para decir ya basta, ya es hora a todos los productores y productoras que por una o por otra razón sienten que ejercen o reinan desde una dictadura en donde se les olvida que los mejores proyectos son los que están hechos en equipo por las razones correctas, jamás, nunca menores, y sin olvidar por qué y para qué estamos aquí, ¿no? Y siento que eso ha cambiado, que al menos estos diálogos cambian, que se abre, y a mí me encantaría contar eventualmente con el valiente que se abra un sindicato, que creo que también ayudaría, o reafirmarnos. Y no solo hablo de las guionistas, porque dejamos desde nuestro privilegio, estando como arriba de la línea, en los presupuestos, dejamos a un lado a todas las otras mujeres que trabajan en la industria, que ni siquiera tienen voz. Nosotras igual no tenemos voto, pero voz estamos intentando tenerla y apuntando a que nos den el voto. Ahora, todas esas mujeres también, y yo le decía a Jimena de este podcast y de este ejercicio, que tenemos que integrarlas en lo que hablamos para que ellas también se empoderen y ellas también valoren su trabajo y ellas también hablen entre ellas y exijan que se les pague lo justo, ¿no? Que se les trate bien, que se les escuche, que desmantelemos esta dictadura patriarcal, nada flexible de los productores en la cúpula de la industria de México, y que empecemos a producir, como decía Alma, que pongamos ojo en no ser solo el discurso, no ser feministas de manifestación, sino a denunciar con nombre y apellido, a ponerles altos a estas personas, a hablar entre nosotras, seguir hablando entre nosotras de, oye, aguas con este güey, porque el error y el más grande pecado de soberbia es ver como un productor abusa de otras mujeres laboral o psicológicamente y creer que tú eres tan especial que no te lo va a hacer a ti. Si se lo hace a otra, se lo hace a ti, y a partir de ahí tenemos que unirnos y cuidarnos, y creo que eso puede ir ayudando a que permee el cambio desde adentro hacia afuera. Mi opinión. Muy bonito también, Sama. María René. Todos calladas. Así Yo creo que esto es para cerrar, así que... No, yo no voy a ser tan elocuente y tan inspirada como ellas. No, a mí yo quiero platicar algo que me pasó a mí, que creo que es lo que yo estaba pensando. Hace poco pitchamos para una plataforma de las grandes, gringa, una idea para una serie que ya lleva muchos años. Una serie ya establecida, con un patrón establecido, que siempre han sido dos personajes masculinos resolviendo un crimen. Y pitchamos, Lucía y yo, la idea de cambiarla a dos personajes femeninos y que se tratara sobre la maternidad. O sea, una cosa completamente distinta que jamás hubiera prosperado si la ejecutiva a cargo no hubiera sido una mujer. Si hubiera sido un hombre, nos hubieran dicho que simpáticas, que divertidas, pero están rompiendo con la franquicia y no podemos ser tan arriesgados. Pero sí era una mujer. Entonces yo sí creo que, amén de todas estas cosas que concuerdo absolutamente, tenemos que empujar para llegar a las posiciones de poder. O sea, tú, Feru, empezando a ser showrunner, es importantísimo que también dejemos atrás esta actitud como low profile que hemos tenido toda la vida. No, yo estoy contenta con ser una más de las que escribe, estoy contenta con ser una más del equipo. No, aunque no nos guste y aunque no nos sintamos cómodas, hay una responsabilidad por llegar a esos sitios de poder para abrir la puerta, romper la pared y hacer estallar el techo, porque si no, no se va a poder. No hay mujeres. ¡Ole! ¡Ole! Esa es la verdad. O sea, esa es la verdad. Hay que hacer una estrategia política porque la botella de cuello es donde está el pedo. Sí. Y eso es lo que hay que romper. Lo bueno es que no estabas inspirada, María René. No, estoy enojada. Pero eso, Muy bien. una mini cosa, el poder es incómodo, el poder es de la chingada. No, Pero en este caso, además, trae la responsabilidad, porque no es por mera realización personal, es porque sabes que estás abriendo la puerta así, empujando, para que pásenle, muchachas, ¿no? Entonces sí creo que es valiosísimo lo que acaba de apuntar María René. Hay que buscarlo, es incómodo, a veces no quieres, pero al final no va a ser por ti, sino por ir abriendo el espacio para... Es una responsabilidad política. Es incómodo, pero es necesario. Y creo, el otro día estaba en una junta
y de pronto les dije, es que me siento hasta incómoda de proponerlo, pero ¿y si nuestra protagonista es ambiciosa? Además somos mexicanas, ¿no? Entonces tu casita, yo quisiese, si se pudiese. Por favorcito. Va a querer este gran lugar en el spot y cómo vamos a tener a una mujer ambiciosa. Y nunca lo había procesado hasta que lo dije, ¿no? O sea, sí tenemos esta incomodidad de saber que queremos más, pero a trabajarla y hacerlo. Eso. Muchas gracias a las 4, muchas gracias A ti, Feru. por la invitación. Y pues ya, que vengan muchas pláticas más y ojalá podamos trabajar juntas. Y con Ojalá. Sí, Chicas, un eso placer. pensaba yo mientras hablábamos. ¡Ay, qué ganas de hacer algo juntas! Llegará. Perfecto. Llegará. Sí. Llegará y contaremos que empezó aquí, que esta fue nuestra primera mesa de guión. Chingón, fue un placer, chicas, son lo más. Gracias. Muchas gracias, me llenan el corazón y se agradece. Ya se hizo Igual. chida. Sí, Gracias, muchas chicas. gracias. ¡Ey! ¡Ya es hora! Mujeres de la industria abriendo una conversación. Visita nuestra página web www.yaeshoramx.org y nuestras redes sociales. Ya es hora MX en Twitter, Facebook e Instagram. Ya es hora.